nos visitan. Estamos en este momento considerando la epístola a los Hebreos, donde con la ayuda del Señor hemos podido abordar esta carta de manera expositiva. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que hemos podido estudiar directamente de nuestras Biblias, comenzando desde el capítulo 1 hasta ir avanzando verso a verso, procurando en todas las cosas que hemos estudiado el sentido del texto, para entender lo que Dios tiene que decirnos a una generación como la nuestra. Y como bien sabemos, nos hemos detenido a estudiar ahora la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es decir, la fe. Y después de haber reflexionado en la fe de Abel, de Enoc, de Noé, nos encontramos ahora estudiando la fe de Abraham, la fe de este patriarca que de acuerdo a las escrituras es un ejemplo digno y vivo de lo que significa vivir completamente por fe, confiar plenamente en Dios. Y en la mañana de hoy, nuestro escritor continúa profundizando en este admirable testimonio para que todos nosotros podamos ser instruidos y seguir el buen ejemplo de Abraham en cada una de las facetas de nuestra vida. Y el aspecto de la fe que nos compete considerar en esta hora es cuando nuestra fe es puesta a prueba. Cuando la fe es puesta a prueba. Vamos todos juntos, mis hermanos, a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y vamos a leer versículos 17 al 19. Dice la Escritura: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En esta porción de la Escritura, nuestro escritor hace referencia a Génesis capítulo 22, donde Dios apareció a Abraham por quinta vez. Tal vez usted recuerde, la primera vez ocurrió en el capítulo 12, aquí Dios llamó a Abraham por primera vez. La segunda vez lo encontramos en el capítulo 15, donde Dios se le apareció nuevamente para prometerle una descendencia tan numerosa como las mismas estrellas. La tercera vez fue en el capítulo 17, donde Dios reaparece a Abraham, pero esta vez para reprender su impaciencia y por haber tomado a Agar. Y Dios viene una cuarta vez en el capítulo 18, y esta vez para anunciarle que el cumplimiento de la promesa había llegado. Sintetizando todos estos encuentros, podemos decir que el primer encuentro, Dios llama a Abraham a la fe. En el segundo y tercer encuentro, Dios fortalece su fe. Y en el cuarto encuentro, Dios recompensa su fe. Y ahora, nuestro escritor quiere hablarnos de un quinto y último encuentro, y posiblemente el más significativo en la vida de Abraham. Dios viene por última vez a Abraham, pero esta vez para someterlo a una durísima y difícil prueba. Si usted está familiarizado con esta historia, entonces sabrá que esta prueba ocurre en el contexto de un sacrificio particular. Pero no se trataba de cualquier clase de sacrificio animal, sino de algo mucho más valioso y doloroso para Abraham. Dios le pidió a Abraham que ofreciera en holocausto al hijo de la promesa, que ofreciera sobre el altar del sacrificio a aquel sobre quien descansaban todas las esperanzas del cumplimiento divino. Dios le pidió a Abraham matar a su propio hijo. Así que será en este escenario devastador donde Dios probará más allá de los límites la fe de Abraham. Vayamos ahora, mis hermanos, a nuestras Biblias. En Génesis capítulo 22 vamos a estar tomando algunos versos de esta historia. En Génesis 22 vemos aquí el comienzo de esta prueba. Versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, cualquiera de nosotros podría preguntarse: ¿pero qué clase de prueba es esta?
¿Qué propósito podría tener Dios al pedir algo tan doloroso, algo tan sagrado, algo tan extremo, tan incomprensible a simple vista? Y sin embargo, hermanos, como esperamos demostrar en esta hora, lo que aquí tenemos no es un acto cruel, sino una prueba divina y cuidadosamente diseñada por Dios para revelar la autenticidad de la fe de Abraham. Y en primer lugar, en esta prueba, Dios probaría la sinceridad de la devoción de Abraham. Dios probaría la sinceridad de la devoción de Abraham. A través de esta petición, Dios probaría la sinceridad de su amor. Mis hermanos, nuestra devoción a Dios es el núcleo de toda verdadera religión. Es el corazón mismo de toda la ley y la base de toda verdadera relación del hombre para con Dios. Pues está escrito: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otras palabras, Dios, por medio de pedirle a Abraham su propio hijo, probaría si Abraham aún amaba más al dador o al don recibido. Dios probaría si los afectos de su corazón seguían completamente rendidos a Dios o si su corazón ahora se había apegado al hijo que tanto había esperado. Esta prueba tenía como propósito revelar a quién amaba más Abraham. Y esto se resolvería demostrando hasta qué punto Abraham estaba dispuesto a obedecer. Incluso cuando esa obediencia implicara entregarle a Dios lo más valioso que había obtenido en el todo de su vida: su propio hijo, el hijo de su alegría, el hijo tan esperado. Ahora, para tratar de entender la profundidad de esta petición, mis hermanos, vamos a tratar de colocarnos en los zapatos de Abraham y Sara por un momento. Vamos a tratar de empatizar con los afectos paternales de esta anciana pareja. Sara tenía alrededor de 91 años cuando dio a luz a Isaac. El nombre Isaac en hebreo es Yitzhak, cuyo significado es risa. Este nombre tiene un hermoso trasfondo espiritual y emocional. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo en su vejez, Abraham se rió. No meramente por incredulidad, sino en asombro ante la grandeza de esta promesa. Más tarde, Sara también se rió. Y esto cuando escuchó la promesa. Aunque su risa inicialmente fue de incredulidad, posteriormente cuando nace Isaac, su risa se transformó en gozo y en gratitud. Y ella misma dijo: Dios me ha hecho reír y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Así que el nombre de Isaac, mis hermanos, engloba la expresión de alegría que proviene del cumplimiento de las promesas de Dios. Así que fue en este contexto de mucha expectativa, de mucha añoranza, de mucha felicidad, que nace este hermoso niño. Imagina este hermoso cuadro, mis hermanos. Allí están Abraham y Sara, esta pareja de la tercera edad, tomando a su pequeño hijo con sus manos temblorosas y manchadas de pecas por la edad. Quizás muchas veces Sara, mientras estaba en su tienda dedicada a las labores domésticas, solía detenerse de su trabajo para tomar a ese bebé y pegar sus mejillas suaves y aterciopeladas a su rostro arrugado y marcado por los años. Abraham, por su parte, quizás al regresar de sus oficios, hacía reír a ese niño frotando su carita sobre la barba blanca que le dejaron los años, provocando en él risas puras que llenaban de alegría esa tienda. Este niño, mis hermanos, era el único brillo que quedaba de sus ojos grises. Si alguna vez existieron padres verdaderamente cariñosos, estos tuvieron que ser Abraham y Sara, porque solo ellos, mis hermanos, pudieron amar a su hijo con una ternura doble, con el amor apasionado de padres primerizos, pero también con el amor paciente y consolador y consentidor como el de los abuelos. Sin lugar a dudas, mis hermanos, este niño se convirtió en el todo de ellos. Isaac era su tema de conversación constante, la unión perfecta de sus almas, la chispa que renovaba las fuerzas de cada día. Sobre este niño reposaba la promesa divina, el cumplimiento de la palabra de Dios. Qué orgullo, mis hermanos, debieron haber sentido al saber que su hijo crecía. Y no tenga la menor duda, mis hermanos, que tanto Abraham como Sara estaban dispuestos a dar su vida por ese pequeño, por su hijo amado, por Isaac.
Pero Isaac, mis hermanos, sea como sea, seguía siendo un hermoso don de Dios. Seguía siendo simplemente un regalo por gracia, pero no el dador. Y Dios estaba a punto de puntualizar la diferencia entre lo que es una cosa y lo que es otra. ¿Y cómo lo haría? Por medio de una durísima y dolorosa prueba. Mis hermanos, el objetivo final de toda prueba, que Dios permita que venga sobre nuestras vidas, tiene como único fin revelar el objeto supremo de nuestro amor. ¿Lo escuchó? Si Dios permite una prueba en tu vida, tiene como objeto revelar el objeto supremo de nuestro amor. Cada circunstancia difícil, cada momento de tensión en nuestra vida, cada pérdida tiene como meta final revelar sobre qué fundamento está anclado nuestro amor. Escucha esto, mis hermanos. Muchas veces Dios permitirá que el fuego de la prueba eventualmente venga a tu vida. ¿Para qué? Para que salga a la superficie a aquello que ocupa el primer lugar en tu vida. Y cuando ésta venga, solo una de dos cosas saldrá a la superficie: el dador de todo don perfecto, o en su caso, las cosas que te fueron dadas. Por eso la respuesta esperada, mis hermanos, ante toda forma de prueba a nuestra devoción cristiana, siempre debe de ser esta: no amaré más los dones de lo que amo al Dios que me dio esos dones. No amaré más las bendiciones de lo que amo a quien me bendice. Esta es la respuesta esperada. Déjeme repetirlo otra vez, porque esta es la clave de toda fe probada, mis hermanos. La respuesta correcta siempre debe ser: no amaré más los dones, no amaré más mis bendiciones, más de lo que amo a aquel que me los dio. ¿Escuchó? Esa, mis hermanos, es la respuesta que Dios espera al final de toda prueba. Que después del dolor, que después de la espera, de la pérdida, nuestro corazón siga diciendo con fe y amor: Señor, yo no sé por qué estoy pasando por todo esto, yo no sé por qué tuve que atravesar por todo esto, pero una sola cosa sé después de todo: tú sigues siendo mi más grande amor. Yo solo sé que tú sigues siendo mi más grande tesoro. Y con este propósito, mis hermanos, es que Abraham sería probado donde más le dolería. Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. En esta orden, mis hermanos, seguramente un horror inmediato se apoderó del alma de Abraham. Y la repulsión de náuseas emocionales sacudió seguramente su corazón. Pues así como lo oye, mis hermanos, Dios le estaba pidiendo matar a su propio hijo con sus propias manos. Y después de acabar con su vida, que incinerara él mismo sus restos sobre la ofrenda, como ofrenda quemada. Esta orden, mis hermanos, por supuesto que era contraria a toda facultad racional, a todo sentido común, era contraria a sus afectos paternos más profundos. Claro, mis hermanos, que Abraham no sentía ningún interés natural, ninguna simpatía por hacer lo que Dios le estaba diciendo en su palabra. Lo único que Abraham podía sentir, mis hermanos, era una total repulsión. Cualquiera de nosotros, mis hermanos, expresaría su reclamo. Pero Señor, ¿con qué derecho me pides tal cosa? ¿Pero por qué me pides que te entregue lo que tú mismo me diste? Mis hermanos, por duro que te parezca, sí, Dios tiene el derecho de exigirte lo que sea. Él tiene el derecho absoluto de tomar de ti lo que sea. Dios aún tiene el derecho de quitar lo que Él mismo te ha dado. De eso no lo dudes. De eso esté seguro. Y como lo es en este caso, mis hermanos, Dios tiene el derecho de probar nuestra devoción de la manera que a Él le plazca. Esta es su prerrogativa exclusiva por ser Dios, por ser un Dios soberano.
Arthur W. Pink, hablando de su soberanía sobre todo y sobre todas las cosas, escribió: el Señor tiene un derecho absoluto sobre nosotros, sobre todo lo que tenemos, como nuestro Creador soberano. Tiene el derecho a exigirnos cualquier cosa que desee y debemos cederle a Él todo lo que nos pida. Todo lo que tenemos proviene de Él y debemos conservarlo para Él y ponerlo a su disposición. A Abraham Dios le pidió a su hijo, su tesoro más preciado, aquello que él más amaba. Y mis hermanos, aunque esta historia pudiera parecerte muy, muy lejana, la verdad, mis hermanos, es que Dios sigue pidiendo a sus hijos que pongan sobre el altar del sacrificio aquello que más aman. ¿Qué pasaría si Dios te pidiera entregar tu carrera como un acto de obediencia? ¿Aún lo seguirías amando? ¿Qué si te llamara a dejar atrás una vida cómoda, saludable, llena de cosas buenas para que aprendas a servirle en sencillez, en limitaciones y en dependencia durante años? ¿Aún le seguirías amando? ¿Qué si te pidiera renunciar a un trabajo bien remunerado, a un futuro muy prometedor por un llamado específico en su obra? ¿Aún le seguirías amando? ¿Qué es eso que tanto ama tu corazón? ¿Qué es eso que tienes tanto miedo de perder? ¿Y si Dios te lo quita? ¿Aún le seguirías amando? Prácticamente, mis hermanos, puede ser cualquier cosa que tú ames. Podría ser cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa que compita con el amor que solo le pertenece a Dios. Y debemos entender algo, mis hermanos. La prueba no viene para remover las cosas malas del corazón. Esta es tarea de su disciplina. Más bien, la prueba tiene como objetivo purificar el corazón del amor a las cosas buenas que recibimos en esta tierra. Dios, por medio de disciplinar, quita las cosas malas del corazón, pero Dios, al probar a los hombres, a las mujeres, quita las cosas que están tomando el lugar el lugar que le pertenece a Él en tu corazón. Hay una diferencia. Y son más las cosas buenas, mis hermanos, las que tienes arraigado tu corazón, que las cosas malas, casi puedo estar seguro. Y como en el caso de Abraham, mis hermanos, su prueba consistió en sacrificar sobre el altar algo profundamente bueno, algo profundamente hermoso y legítimo, una bendición tan grande que Dios mismo le dio. Así que cuando esas cosas buenas que Dios nos dio, mis hermanos, comienzan a ocupar el lugar que solo a Él le pertenece, serán precisamente esas cosas las que Dios nos pedirá colocar sobre el altar del sacrificio. Cuando esas bendiciones comiencen a ocupar el lugar de nuestros afectos, de nuestra confianza, de nuestra seguridad, no te sorprendas, en algún momento Dios te llamará a llevarlo sobre el altar del sacrificio. Por tal motivo, hermano, hermana, hoy tú examina tu corazón. ¿Qué es lo que hoy estás amando demasiado? ¿Qué es lo que estás amando demasiado por encima de Dios? ¿Qué es lo que está tomando el primer lugar en tu vida antes que a Dios? Hermanos, hermanas, jóvenes y niños que están aquí, a ustedes también les hablo. En algún momento de tu vida Dios probará la veracidad de tu fe, probará la sinceridad de tu devoción, tu amor hacia su persona. Y te pregunto, cuando la prueba venga y Dios te pida entregar eso que tanto amas, al final de ella podrás decir con firme resolución: claro, Señor, tómalo, te lo doy, porque tú sigues siendo mi tesoro más grande. Cuando aquello que tanto amas te sea pedido, ¿estarás dispuesto a ponerlo sobre el altar del sacrificio con tal de poder decir: sí, Señor, eso haré? Porque aunque me duela, tú sigues siendo mi más grande amor. Y es por esto, mis hermanos, que la devoción de Abraham aparece en Hebreos 11. Porque Abraham es un ejemplo extraordinario de fe para todos nosotros.
porque esta fue precisamente su respuesta al ser probado. Dice la Escritura en Génesis 22, versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham dijo sí. Así que al primer rayo del alba, sin decir ni una sola palabra a su anciana esposa, Abraham ensilló su burro, llamó en silencio a dos de sus sirvientes de confianza, cortó leña para el sacrificio, después fue a la habitación donde dormía Isaac, le despertó, le dijo: hijo, vámonos, sígueme, y emprendieron un viaje de 3 días al monte Moria. Al ver finalmente ese monte a la distancia, Abraham pidió a sus sirvientes que se quedaran, posiblemente porque él sabía que ellos se opondrían a tal sacrificio, y les informó que solo él y Isaac irían. Entonces Abraham quitó la leña sobre los lomos de su asno y lo puso sobre la espalda de su propio hijo. Tomó la daga afilada, la colocó en su cinturón, y así juntos comenzaron su ascenso hacia ese monte. Seguramente su amado hijo iba más hablador que nunca, feliz de acompañar a su padre en esta temprana aventura. Abraham preocupado, más pensativo que nunca, no hablaba ni una sola palabra. Y en algún momento del camino, Isaac, con un tono de ironía inocente y con una sonrisa en su boca, quizás dijo: papi, porque el texto original dice que aparece la palabra Abba cuando se dirige a su padre. Papi. Y Abraham dijo: heme aquí, hijo. Y él dijo: padre querido, he aquí el fuego y la leña, pero creo que hemos olvidado el cordero para el holocausto. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Así que al llegar a la cima de aquel monte, Abraham comenzó a recoger frías y pesadas piedras. Seguramente Isaac corría de un lado a otro ayudando a su padre viejo, y así Abraham las apiló una sobre otra para formar un altar. Después colocó la leña encima. Habiendo terminado y estando todo listo, el corazón de Abraham comenzó a latir fuertemente. Aquel viejo corazón latió con tal fuerza como nunca había hecho antes. Y llamó a su hijo Isaac. Lo tomó a la fuerza. Lo sometió con cuerdas ásperas. Comenzó a someter cada una de sus extremidades hasta dejarlo completamente inmóvil. Nadie sabe cuántos años realmente tenía Isaac. Muchos dicen que era un adulto, aunque no hay prueba de ello. Pero personalmente creo que era un joven adolescente, lo suficientemente ingenuo para seguir adelante con las indicaciones de su padre sin oponerse a ello, lo suficientemente fuerte para cargar la madera sobre su espalda, pero también lo suficientemente débil para no poder resistir la fuerza de su viejo padre. Así que en ese punto Isaac, mis hermanos, muy confundido, posiblemente entendió que él sería el sacrificio. Seguramente Abraham lloraba frente a su hijo con un corazón desgarrado. No dudo que Abraham haya expresado su amor a su hijo en ese momento: por favor, hijo, no dudes que yo te amo. Isaac comenzó a temblar. Abraham apenas si podía jadear algo de aire. Cerró sus ojos, levantó la daga para degollar a su hijo, y estando a punto de matarlo, una voz tronante del cielo habló y le dijo, leo ahora a partir del versículo 11, Abraham, Abraham. Y respondió Abraham: heme aquí, Señor. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Mis hermanos, ¿qué fue lo que Abraham le dijo a Dios con este solo acto? Con este solo acto, Abraham le dijo a Dios: Señor, yo te amo más que a mi misma vida. Con este solo acto, mis hermanos, de Abraham, él le dijo: Señor, yo te amo más que a mi propio hijo. Señor, tú eres mi más grande tesoro que tengo sobre la tierra. Eso fue lo que dijo Abraham, mis hermanos, estando allí sobre ese monte. Mis hermanos, todos nosotros
en la manera en que usamos nuestros dones, nuestras bendiciones. Le estamos diciendo constantemente a Dios qué es lo que más amamos. En la manera en cómo usamos nuestras bendiciones, constantemente le estamos diciendo a Dios quién o qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. La historia del sacrificio de Isaac, mis hermanos, por parte de Abraham, es por supuesto un relato de fe y amor imponente. Y nuestro escritor a los Hebreos se esfuerza por exhibir esa fe ante nosotros para que veamos cómo luce la verdadera fe que ha sido probada. Por esto dice en el versículo 17 del capítulo 11, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dios, que todo lo ve, miró dentro del corazón de Abraham y vio, mis hermanos, que realmente Abraham estaba dispuesto a entregar lo que amaba. Mis hermanos, Abraham realmente iba a acabar con la vida de su propio hijo si Dios no lo detenía. ¿Y cómo es que Abraham pudo llegar a este punto? No fue porque él fuera un hombre insensible o un hombre sin sentimientos. Fue su devoción, fue su amor por Dios lo que le dio esa fuerza que le capacitó para obedecer y no negar ni siquiera a su propio hijo. Su devoción lo llevó a reconocer que nada, que ni siquiera Isaac, mis hermanos, debía ocupar el corazón, el trono de su corazón, que solo le pertenece al Señor. Mis hermanos, esa es la meta de toda prueba en la vida cristiana, que cuando todo se despoja, Dios siga siendo tu tesoro más grande, que cuando Él te pida algo, tu comodidad, tu seguridad, tus planes o incluso tus sueños más preciados, puedas decir como Abraham: Señor, tú sigues siendo mi más grande tesoro. Quizás Dios nunca te pedirá que pongas a tu hijo sobre el altar, pero tal vez sí te pida entregar aquello que amas demasiado, una relación que Él no honra, una ambición que ocupa su lugar, o un futuro que quieres controlar, o incluso la salud. Pero sea lo que sea que el Señor te pida, asegúrate de amar más al dador que al don. Asegúrate de no amar más la bendición de lo que amas al que te bendice. Por eso Jesús nos manda en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, en segundo lugar, por medio de esta prueba, Dios no solo comprobaría la devoción y amor de Abraham, sino también el verdadero conocimiento que Abraham tenía de Dios. Volvamos nuestra vista a Hebreos 11 en el versículo 19. Pensando, dice Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, mucho tiempo antes de esta prueba, Dios le había pedido a Abraham que renunciara a su tierra y a su parentela. En otras palabras, Dios le pidió alguna vez, Dios le pidió en una vez, deja tu pasado. Pero cuando fue llamado al monte Moriah para entregar a su propio hijo, el hijo de quien saldría una generación tan numerosa como estrellas, Dios le estaba pidiendo ahora que también renunciara a su futuro. ¿Se imagina? Así que la gran pregunta que hemos venido haciendo es: ¿cómo fue capaz Abraham de hacer algo tan impensable? ¿Cómo pudo levantar el cuchillo sobre su propio hijo? Bueno, mis hermanos, no fue solamente por su devoción inquebrantable, sino además porque también conocía muy bien a Dios. Esto es lo que dice ahora nuestro texto: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham poseía dos cualidades, mis hermanos, que todo creyente debe de tener: un profundo amor por Dios y un conocimiento verdadero acerca de Dios. El amor de Abraham, mis hermanos, no era sentimentalismo. No era un amor sin fundamentos teológicos como el que muchos hoy tienen. Aman lo que ellos han creado, aman lo que ellos han producido en sus mentes. Sino era un amor sustentado por el conocimiento de Dios. La Escritura dice en Daniel 11:32,
el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No dice el pueblo que solo lo ama, sino el que conoce a su Dios. La palabra que nuestra Biblia traduce como pensando proviene del término griego logisamenos, del cual viene nuestra palabra lógica, logaritmo, cálculo. Es decir, mis hermanos, Abraham no actuó impulsivamente. Él razonó lo que Dios le estaba pidiendo, pero especialmente él razonó en el carácter de Dios. No se entregó a un fideísmo sin reflexión. Su fe no era ciega, sino fue una fe informada por el conocimiento de Dios. Así que posiblemente en aquella noche Abraham, como un científico matemático, puso sobre la pizarra de sus pensamientos, de su mente, todo lo que conocía acerca de Dios. Escribió en esa pizarra mental cada atributo de Dios. Dios es fiel, Dios es veraz, Dios no puede mentir, Dios no puede fallar a sus promesas. Y después de hacer todas estas cuentas, todos los cálculos, el resultado de su meditación fue claro y firme. Dios no puede romper su palabra. Dios cumplirá su palabra. Dios no puede fallar a sus promesas. Y si mato a mi hijo, conociendo el carácter de Dios, entonces tendrá que resucitarlo para cumplir lo que Él ha dicho. ¿Qué fe tan asombrosa, mis hermanos? Así que detrás de su amor por Dios, también existía otra razón poderosa para seguir confiando en Dios. Abraham conocía a Dios. Por tal motivo no vaciló. No postergó en darle a Dios lo que le pedía. Abraham pudo superar esta prueba porque al pensar en Dios contempló en su mente a un Dios bueno, a un Dios de amor, a un Dios que es grande en misericordia, a un Dios que es fiel, a un Dios que es verdadero, que no miente, que Él es fiel a su palabra. Esto lo sabía Abraham y por esto se fue fortalecido. Por eso, mis hermanos, la conclusión de todo su razonamiento fue: Dios es poderoso, aún para levantar de entre los muertos a mi propio hijo. Esta afirmación de Hebreos, mis hermanos, no se encuentra en el relato original de Génesis, pero está allí. En Génesis 22:5 nos dice que cuando Abraham llegó a su lugar señalado, dijo a sus siervos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí para adorar y volveremos. Observe lo que Abraham dijo: volveremos. Entonces, ¿de dónde sacó Abraham la idea de que si mataba a su hijo, Dios le resucitaría entre los muertos? Seguramente debió darse cuenta de que la promesa de Dios requería que Isaac estuviera vivo. Y si habría de ser sacrificado, entonces Dios tenía que resucitarlo de entre los muertos para seguir siendo fiel a su promesa. El conocimiento que Abraham tenía acerca de Dios, mis hermanos, no surgió de la noche a la mañana, sino fue el fruto de años de caminar con Dios. Fue el fruto de meditar durante mucho tiempo en las promesas de Dios y de comprobar una y otra vez cómo Dios siempre cumple con su palabra. Esto no fue de la noche a la mañana, mis hermanos. No se solucionó en esa noche terrible antes de entregar a Isaac. Abraham, mis hermanos, no tenía una Biblia como nosotros, pero sí tenía algo que muchos creyentes hoy parecen haber perdido: experiencia personal con Dios. Una relación viva y constante con Dios. Tienen mucho conocimiento, pero no les sirve para el día de la prueba. No tiene la capacidad de aquietar su corazón. Nosotros sí tenemos el privilegio inmenso de tener una Biblia, pero a pesar de ello, mis hermanos, mis hermanas, muchos en las iglesias andan sin verdadero conocimiento. Tú tienes una Biblia en tu casa, pero aún así, después de tantos años, no has llegado a conocer realmente cómo es Dios. Si esta es tu realidad, si tú eres uno de los que no ancla su fe sobre el carácter y atributos de quién es Dios, déjame advertirte de algo. Vendrá sorpresivamente a ti el día de la prueba.
Y en aquella noche de insomnio querrás dormir tranquilo. Querrás aquietar la angustia de tu corazón y no podrás. Tomarás decisiones equivocadas. La angustia de la espera, la confusión de la prueba te hará dar pasos en falso. Cuando tu día soleado sea eclipsado por la noche de la prueba, intentarás razonar en tu corazón, así como hizo Abraham, pero a diferencia de Abraham, en ti no habrá promesas memorizadas. No habrá palabras allí ancladas. Querrás descansar, pero tu alma no encontrará una palabra firme en donde apoyarse. Todo lo que tendrás esa noche, oscura noche de prueba, será ansiedad, miedo, desesperación. ¿Has estado ahí? Necesitas conocer a Dios. Ahora bien, mis hermanos, esto no significa de ninguna manera que en todo caso de dolor o de ansiedad signifique que hay falta de fe. No, de ninguna manera. Abraham también sufrió. Cada paso hacia el monte seguramente fue como dar una puñalada a su propio corazón. Dice el relato que el viaje duró 3 días. 3 días, mis hermanos, que debieron haberse sentido como una eternidad. Cada noche parecía que Abraham estaba muriendo cada vez más, pero a pesar de su dolor, él siguió caminando, siguió obedeciendo, no se dejó dominar por sus sentimientos. Y eso, hermanos, es lo que hace la fe verdadera. La fe verdadera no elimina el sufrimiento, no te da tu mejor vida hoy, pero ¿sabes qué es lo que sí hace? Te da la fuerza para seguir adelante, para seguir confiando en el carácter de Dios. Y eso, mis hermanos, fue posible para Abraham. Y si fue posible para Abraham, también lo es posible para ti. Porque el Dios de Abraham, mis hermanos, es el mismo Dios en el día de hoy. Por eso la invitación de hoy a todos nosotros es práctica. Estudia a Dios. Conoce su carácter. Aprende de sus atributos, de sus caminos, de su fidelidad. Memoriza sus promesas, medita en sus obras, para que cuando la noche llegue, mis hermanos, tengas algo en que sostenerte. Tu alma tenga una ancla firme donde sostenerse en el día de la prueba. Abraham razonó que Dios podía resucitar a los muertos, y un Dios así, mis hermanos, es digno de toda nuestra confianza. Y si Abraham pudo confiar en ese Dios con lo poco que sabía, mis hermanos, ¿cuánto más nosotros, que tenemos ahora toda la revelación de Dios en la persona de Cristo, mis hermanos? La fe de Abraham debería lucir pequeña a la fe que tú y yo deberíamos depositar en nuestro Dios. Y esto nos lleva a nuestro último punto. La fe de Abraham vio en Isaac la sombra del Cordero. El versículo 19 concluye diciendo, en la segunda parte del verso, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Esto nos dice de antemano, mis hermanos, cómo terminó esta historia. Mientras subía a la montaña, Isaac le preguntó a su padre por el cordero para el holocausto. Padre querido, ¿dónde está el holocausto? A esto, Abraham dio una respuesta retadora. Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Esto, mis hermanos, nos muestra la fe de Abraham. Aun cuando este evento sucedió aproximadamente 2000 años antes de la aparición del verdadero Cordero sobre el monte, Abraham, por medio de la fe, vio desde cientos años atrás el verdadero episodio donde Dios proveería el sacrificio definitivo para el perdón de los pecados. Cuando Isaac, con la inocencia de un hijo, preguntó a su padre, ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Aquella pregunta, mis hermanos, no se quedó en las faldas del monte Moria. Esta pregunta traspasó los siglos y se convirtió en el eco que resonó a lo largo de toda la historia bíblica. Cada altar levantado, cada sacrificio ofrecido, cada cordero degollado en el templo repetía la misma pregunta que hizo Isaac:
¿dónde está el verdadero Cordero? Siguieron avanzando los siglos. Y ahora bajo el sacerdocio levítico, Israel siguió ofreciendo animales, uno tras otro, día tras día, año tras año. Y aunque la sangre corría, mis hermanos, sabemos por las Escrituras que el pecado aún permanecía. Todos sabían, los sacerdotes sabían, el pueblo sabía que la sangre de toros y machos cabríos no podía quitar el pecado. Así que la pregunta, mis hermanos, que Isaac hizo a su padre Abraham seguía viva hasta ese día. ¿Dónde está el Cordero que realmente puede limpiar al hombre? Pero un día, mis hermanos, a las orillas del río Jordán, después de 400 años de silencio profético, la voz de un hombre rompió el silencio de los siglos y contestó la pregunta que se hizo Isaac y que se hicieron tantas personas. Juan el Bautista, el último profeta de la antigua dispensación, al ver a Jesús, por fin dio la respuesta que Isaac, Moisés, los sacerdotes levitas y los profetas se hicieron durante mucho tiempo, y la humanidad misma. Él dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Allí estaba, mis hermanos, frente a todos, el verdadero Cordero, el que Abraham por la fe dijo que Dios se proveería, no un cordero más, sino el Cordero definitivo, no una sombra más, sino la realidad misma de la sustancia. Y en la historia bíblica, mis hermanos, vemos que en Moria, siglos después, Dios se proveyó un cordero para sustituir a Isaac. En aquel monte sagrado, Abraham contempló una escena imposible, su propio hijo sobre el altar. Y en ese instante, mientras su corazón temblaba y su fe se afirmaba, Abraham comprendió por la fe que aquella muerte no era el fin, sino una figura, una señal profética que apuntaba a otra muerte, a la muerte del verdadero sacrificio, mis hermanos, a aquella que un día quitaría para siempre el pecado total del mundo. Mis hermanos, si observamos con mayor detenimiento, los paralelismos entre Isaac y Cristo son tan profundos que comprueban que esta historia fue trazada por la misma mano de Dios. Isaac fue entregado por su padre y Cristo fue entregado por el Padre. Isaac cargó la leña sobre sus espaldas, la misma leña donde habría de ser sacrificado. Mis hermanos, Cristo cargó sobre sus hombros la cruz, la tosca cruz donde sería crucificado. Isaac caminó junto a sus padres durante 3 días y Cristo permaneció 3 días en la tumba antes de levantarse glorioso por el poder de Dios. Isaac, mis hermanos, en muchos sentidos fue una sombra de Cristo, un anuncio silencioso del Evangelio que vendría miles de años después. Pero en un momento crucial de la historia, mis hermanos, tomó totalmente otro rumbo. Y Isaac vino a ser una representación de todos nosotros. Pues aquel que debía morir fue quitado del altar. Aquel que debía perecer fue quitado del altar. Y en su lugar Dios se proveyó un cordero. Mis hermanos, Isaac en muchos sentidos representó a Cristo, pero después se convirtió en una representación de todos nosotros. Se convirtió en una representación de cada uno de ustedes. Ustedes eran los condenados. Ustedes eran los culpables. Ustedes eran los que eran esclavos, los que estaban atados por la ley, los que merecían morir sobre el altar de la justicia divina. Pero mis hermanos, cuando todo parecía perdido, cuando la daga de su ira parecía venir sobre nosotros, Dios mismo intervino y envió a su propio Hijo y lo colocó en nuestro lugar y proveyó a su Hijo para sustituirnos a nosotros, mis hermanos. Esto es el mensaje del Evangelio. Dice la Escritura que en aquel preciso momento que Dios gritó a Abraham, Abraham levantó sus ojos y vio al cordero sustituto atrapado en los matorrales.
Siglos después, mis hermanos, en el Calvario, el mundo levantaría sus ojos y vería al Hijo de Dios sujetado con clavos en una cruz. Isaac descendió del altar con vida. Tú descendiste, hermano, hermana, de ese maldito altar con vida. Pero en cambio, Cristo sufrió al altar del sacrificio. El Padre no escatimó su propia vida y lo entregó por ti. Dios ahora toma el lugar del Padre Abraham, mis hermanos. Y con este solo acto, al entregar a su Hijo, nos dijo con cuánto amor hemos sido amados. Sí, hermanos. Dios, al poner a su propio Hijo sobre el altar del sacrificio y matarlo, nos dijo con cuánto amor inexplicable Él te ha amado. Abraham demostró amor al no rehusar a su propio hijo. El Padre, mis hermanos, lo entregó por todos nosotros. En 1 de Juan 3:16 dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Es por eso, mis hermanos, cuando alguien pregunte: ¿dónde está el Cordero?, la fe puede responder con gratitud y asombro: está en la cruz, está en Cristo. Él es el Cordero que puede quitar tus pecados. Él es el verdadero sacrificio que el Señor se ha provisto. La pregunta que Isaac hizo, ¿dónde está el Cordero?, sigue, mis hermanos, resonando hoy, y la respuesta sigue siendo la misma: mira a la cruz. Dios lo ha entregado como sacrificio de expiación. Él está allí clavado. Dios le quitó la daga a Abraham para salvar a su propio hijo, pero con esa misma daga degolló a su propio hijo. Queridos hermanos, solo cuando inclinamos nuestro corazón ante Dios con humildad, podemos comprender las verdades de este pasaje. Porque más allá de la historia, mis hermanos, tenemos frente a nosotros nuestra propia necesidad, la de un Cordero que muera en nuestro lugar. Por eso, si hoy tú reconoces tu necesidad, si en tu corazón clamas: ¿dónde está el Cordero para mí? ¿Dónde está el amor de Dios para mí? Mira a Cristo crucificado. Él es la provisión perfecta del Padre. Él es la expresión más sublime del perdón de Dios, la salvación gratuita que todos, mis hermanos, necesitamos. Amigos, jóvenes, niños, niñas, hijas, vengan con fe sencilla, vengan todos a Él con un corazón rendido, y hallarás en la cruz el perdón que necesitas. Encontrarás en la cruz el amor más alto, más ancho y profundo. Encontrarás al sustituto que tomó tu lugar para darte vida. Mira la cruz y descubrirás la anchura, la altura y profundidad del amor de Dios por ti. Ven en fe a Cristo. Bájate de ese altar. Deja que Él lo tome en tu lugar. Dios lo ha hecho para salvarte. Hermanos, todos, no desperdiciemos, no desechemos un llamado como este. Vengamos al Señor, contemplemos su amor y sirvámosle el resto de nuestra vida, amándole y conociéndolo cada vez más. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar. Es increíble pensar, Señor, ¿quién ahora dirige